Saludos cordiales, mi nombre es Orianis Daniela Londo Gutiérrez y al día de hoy tengo la grata oportunidad de presentarme ante ustedes con la finalidad de hacer una revisión integral y al mismo tiempo un análisis técnico-jurídico de la ley del impuesto sobre la renta vigente. El impuesto sobre la renta en Venezuela no es solo un tributo directo, es una manifestación de la potestad tributaria del Estado, que se fundamenta en el principio de capacidad contributiva, establecido en el artículo 316 de nuestra Constitución. Este impuesto se caracteriza por ser personal, progresivo y de carácter anual, gravando la disponibilidad de renta obtenida por enriquecimientos netos y disponibles, ya sean estos de fuente territorial o extraterritorial, bajo el criterio de renta mundial. A lo largo de esta exposición desglosaremos la estructura obligacional del tributo mediante un abordaje que contempla tres fases esenciales. En primer lugar, el análisis de la estructura obligacional, donde se examinará el hecho imponible, la base imponible y los sujetos pasivos, que son contribuyentes ordinarios, especiales y vinculados, diferenciando los sistemas de determinación de la obligación. El procedimiento de autoliquidación y pago, por otro lado, se centrará en el proceso técnico-administrativo de la declaración, la conciliación fiscal de rentas y el cumplimiento de los deberes formales de la administración tributaria, que es el CENIAT. Y en última instancia, el rendimiento y pertinencia fiscal, donde se evaluará la eficiencia del impuesto sobre la renta como instrumento de política económica y su rol en el sostenimiento de las cargas públicas, cerrando con una dinámica de interacción práctica para fomentar la coevaluación auténtica entre nosotros. Estructura obligacional tributaria del impuesto sobre la renta. El sujeto activo. El Estado actúa como acreedor del tributo a través de la administración tributaria, es decir, el CENIAT, el cual ejerce las facultades de recaudación, fiscalización y determinación previstas en el artículo 131 del Código Orgánico Tributario. Estas prerrogativas le permiten verificar el cumplimiento de la obligación tributaria y, en caso de omisiones de oficio, el impuesto sobre base cierta o sobre base presuntativa. Para asegurar el flujo constante de recursos al Tesoro Nacional, el Estado se apoya en la figura de los agentes de retención, cuya base legal reside en el artículo 27 del COL y se instrumentaliza a través del reglamento parcial de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materias de retenciones. Estas entidades, como los patronos o empresas compradoras, actúan como responsables directos ante el fisco por el pago en nombre de terceros. Asimismo, la autoridad exige el cumplimiento de deberes formales estrictos, tales como mantener registros contables detallados y libros auxiliares. Esto se fundamenta en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario, que obliga a los contribuyentes a facilitar la fiscalización para que la autodeterminación del impuesto, plasmada en la declaración definitiva, coincida plenamente con la realidad económica, cumpliendo así con el principio de transparencia y control fiscal. Ahora bien, el sujeto pasivo y los obligados. La ley define un espectro amplio de contribuyentes, clasificándolos según su naturaleza jurídica y residencia en los artículos 7 y 9. Incluye tanto a personas naturales como a sociedades, por ejemplo, compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y comanditas, pero también extiende la obligación a entidades sin personalidad jurídica, como consorcios y comunidades, tratándolos como unidades económicas independientes. Un aspecto crucial es la figura del establecimiento permanente, que vincula a empresas extranjeras con base física en el país, ya sean fábricas, sedes u oficinas, para que tributen por sus actividades locales, al igual que las herencias yacentes. El hecho imponible y la disponibilidad. La obligación tributaria nace con la obtención de enriquecimientos netos anuales y disponibles, ya sean en dinero o en especie. La ley es específica sobre cuándo un ingreso se considera disponible. Como regla general, ocurre al realizarse la operación que lo genera. No obstante, existen excepciones protectoras para el flujo de caja. Por ejemplo, los ingresos por trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas solo se consideran disponibles en el momento efectivo de su pago, evitando que el trabajador deba tributar por el dinero que aún no tiene en mano. Base imponible y depuración del ingreso. Para determinar el monto sobre el cual se aplicará el impuesto se debe realizar un proceso de depuración legal. Se parte del ingreso bruto, que es el total de ventas o rentas, y se le restan los costos y las deducciones permitidas.
Estas deducciones deben corresponder a gastos normales y necesarios para la actividad económica, como nóminas o intereses. Sin embargo, la ley impone límites estrictos para evitar abusos, como el tope del 15% del ingreso bruto para sueldos de directivos o el 10% para gastos administrativos en inmuebles arrendados. Territorialidad y renta mundial. Venezuela aplica un sistema mixto para captar la riqueza. Los residentes o domiciliados en el país están sujetos al criterio de renta mundial, lo que significa que deben declarar y pagar por lo ganado tanto en Venezuela como en el exterior. Por el contrario, los no residentes solo tributan por sus rentas de fuente territorial. Para mitigar la doble tributación internacional, el sistema permite el acreditamiento, que es el crédito fiscal, permitiendo reducir lo pagado en otros países del impuesto local, siempre bajo límites establecidos por la norma nacional. Procedimiento de pagos. La declaración de rentas y sus obligados. El cumplimiento formal se inicia con la presentación de la declaración jurada, fundamentada en los artículos 77 y 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las personas naturales residentes deben declarar si su enriquecimiento neto supera las 1.000 unidades tributarias o sus ingresos brutos las 1.500 unidades tributarias, mientras que las personas jurídicas están obligadas sin importar su resultado económico. Adicionalmente, el artículo 82 faculta al Ejecutivo para exigir una declaración estimada que funciona como una proyección de ganancias para determinar pagos anticipados durante el año en curso, asegurando un flujo constante de recursos al Estado. Autodeterminación y liquidación del tributo. El sistema tributario se basa en el principio de autoliquidación, donde la responsabilidad del cálculo recae directamente en el contribuyente, según lo establecido en el artículo 131 del Código Orgánico Tributario. Este proceso implica que el sujeto pasivo debe cuantificar sus ingresos, restar costos y deducciones conforme a los artículos 27 al 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para determinar su enriquecimiento neto y aplicar la tarifa respectiva. Esta metodología exige precisión, ya que el contribuyente define bajo fe de juramento el monto exacto de la obligación que debe satisfacer ante el fisco. De acuerdo a ello, podemos destacar que la tarifa número 1 corresponde a lo que son personas naturales, la tarifa número 2 a personas jurídicas y la tarifa número 3 corresponde a actividades de minas e hidrocarburos. Procedimiento y las modalidades de pago. Una vez determinado el tributo, el pago debe concretarse en las oficinas receptoras de fondos nacionales, siguiendo las pautas de los artículos 84 al 86 de la correspondiente ley. Por regla general, el impuesto de la declaración definitiva se liquida sola en una exhibición al finalizar el ejercicio. No obstante, el reglamento de la ley permite flexibilidades, especialmente para los anticipos de declaraciones estimadas, donde el Ejecutivo puede autorizar el fraccionamiento del pago en hasta 12 cuotas mensuales, facilitando el cumplimiento de la obligación sin afectar drásticamente la liquidez operativa del obligado. Retenciones como mecanismo de control anticipado. Un pilar fundamental de recaudo es la retención en la fuente, regulada en el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento parcial sobre retenciones. La administración designa a agentes de retención para detraer un porcentaje del impuesto cada vez que realizan un pago o abono en cuenta. Según la normativa, estas cantidades no son un impuesto extra, sino pagos a cuenta que el contribuyente restará de su factura fiscal definitiva al cierre del ejercicio, tal como lo prevé el sistema de control previo para garantizar la recaudación efectiva y disminuir la evasión. Control, registro y sustento contable. Para que el cumplimiento sea válido, los contribuyentes deben llevar sus registros ajustados a los artículos 90 al 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y al Código de Comercio. Estos libros no solo son una herramienta de gestión, sino la prueba documental indispensable ante una fiscalización de la Gerencia de Tributos Internos, el CENIAT. La correcta tenencia de libros de compras, ventas y el registro de activos según lo exige la ley es lo que permite demostrar la veracidad de la declaración y evitar las severas sanciones pecuniarias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. Rendimiento fiscal.
El impuesto sobre la renta se consolida como la segunda fuente de ingresos no petroleros más relevantes para el Estado, situándose solo por debajo del IVA. Su importancia estratégica radica en que permite captar recursos directamente de la rentabilidad de las empresas y ciudadanos, disminuyendo la dependencia histórica de la exportación de hidrocarburos. Para el Tesoro Nacional, este tributo representa un flujo de caja vital que proviene de la utilidad real del aparato productivo interno, garantizando fondos para la operatividad del sector público. Pertinencia y el principio de progresividad. La legitimidad de este impuesto reside en el principio de progresividad derivado del artículo 316 constitucional, que dicta que quien más gana, más paga. A diferencia de los impuestos indirectos, el impuesto sobre la renta es altamente equitativo. A través de la tarifa 1, la alícuota aumenta a medida que crece el enriquecimiento del contribuyente. Esto asegura que la carga fiscal sea proporcional a la capacidad económica real, evitando impactos regresivos en los sectores con menores ingresos. Redistribución de la riqueza y gasto público. Más allá de recaudar el impuesto sobre la renta es una herramienta de justicia social diseñada para la redistribución de la riqueza. Al gravar los excedentes netos de los agentes económicos más exitosos, el Estado tiene los recursos necesarios para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad. De este modo, el impuesto cumple una función dual, sostiene el gasto del Estado y actúa como un mecanismo para equilibrar las brechas socioeconómicas, devolviendo a la colectividad parte del beneficio generado por la actividad económica privada. Dinámica práctica, el impuesto en la vida real. Para finalizar, aterrizaremos la teoría en un escenario cotidiano que nos permita analizar la aplicación de los artículos 27 y 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Imaginemos a un profesional independiente que durante el ejercicio fiscal generó ingresos brutos por 500.000 bolívares, pero que paralelamente incurrió en gastos operativos debidamente facturados por un monto de 200.000 bolívares. Además, este contribuyente cuenta con una carga familiar directa compuesta por su esposa y 2 hijos. En este caso, nos obliga a mirar más allá de la simple cifra de ingresos y considerar las protecciones que la ley otorga a la carga familiar y los gastos necesarios para producir la renta. Basándonos en lo expuesto durante esta presentación y considerando las disposiciones del artículo 57, que trata sobre los desgravámenes, y el artículo 61, que se centra en las rebajas de la ley de impuestos sobre la renta, los invito a debatir los siguientes puntos. ¿Cuál sería técnicamente su enriquecimiento neto tras depurar los costos y gastos? ¿Qué tipo de desgravamen le convendría aplicar según su perfil? El único, que se realiza a través de 774 unidades tributarias, o el detallado, que aplica lo que son gastos médicos, educativos, entre otros. ¿De qué manera influye el valor de la unidad tributaria vigente al momento de calcular su rebaja personal y de carga familiar? Cabe destacar que la unidad tributaria actual es de 43 bolívares. Espero o los leo en los comentarios y muchas gracias por su atención.